En 2 semanas iniciará funciones la 64ª legislatura del Congreso mexicano. Su conformación será histórica por la paridad de género. En el Senado y en la Cámara de Diputados, la representación femenina será de alrededor del 49%. Organizaciones de la sociedad civil lo celebran al considerar que a mayor participación política de las mujeres, se amplían las posibilidades de impulsar agendas legislativas a favor de la igualdad y la erradicación de la violencia contra este sector de la población. También se trata de una conquista resultado de años de lucha por espacios que fueron dominados por los hombres y que tuvieron que pasar por leyes y las llamadas cuotas de género, topes porcentuales de candidaturas y candados para evitar que éstas fueran cumplidas en papel con legisladoras suplentes o bien con las conocidas Juanitas, las que se inscribían en las boletas para luego, ganada la elección, dar paso a que un varón ocupara la curul. Los retos no son menores. Se deben generar condiciones reales de igualdad en la competencia por cargos públicos. Las mujeres en el poder legislativo no solo representan un número, un porcentaje o una cuota. Se debe lograr un cambio cultural que trascienda en leyes que sean incluyentes para la población mexicana, hombres y mujeres por igual. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Sigan participando en las redes sociales. Doy la bienvenida a la senadora Marta Tagle, también diputada electa de la próxima legislatura. Además nos acompaña Paz López Barajas, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres, y Ana Joaquina Ruiz, ella es investigadora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Bienvenidas, muy buenas noches. Bueno, pues un tema, hemos logrado ya un congreso paritario, pero ¿eso qué significa en tu opinión, Marta Tagle? Pues sin duda es un momento muy importante para la representación política de las mujeres, llegar a este momento en el cual ambas cámaras del Congreso de la Unión estarán integradas por casi la mitad de las mujeres, y lo mismo nos sucederá en varios de los congresos locales, y eso es muy importante en la lucha de este reconocimiento de los derechos políticos. ¿Por qué? Porque de entrada me parece importante que se manda un mensaje simbólico, en el sentido de que ver a tantas mujeres en estos espacios tomando decisiones sin duda va a cambiar la forma en la que se ve la política, y un asunto de fondo va a ser también cómo las mujeres vamos a llegar a estos espacios donde se toman estas decisiones, se hacen leyes, se asignan presupuestos. En el gabinete también habrá una presencia muy importante de mujeres. Entonces también tendrá que cambiar la forma en la que se hace política, porque llegamos con nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras propuestas muy concretas, y esto al final de cuentas se va a ver reflejado, esperemos, en ir mejorando y cambiando las condiciones de vida de todas las mujeres. Que así sea, pero ¿cómo lograr esta igualdad sustantiva? Porque una cosa es el número, el porcentaje. Bueno, empezamos con cuotas, con acciones afirmativas, y hemos logrado ya esto, pero ¿cómo lograr la verdadera igualdad sustantiva? Bueno, yo creo que la oportunidad está dada. Las legisladoras han demostrado que cuando están ahí hacen cambios. Lo primero es reconocer que tienen el derecho a estar ahí, independientemente de que si trabajan o no por la agenda de género. Pero lo segundo y más importante es que la experiencia demuestra que sí lo hacen, terminan haciéndolo. Y creo que esto va aunado a lo que ya dibujó Marta, que tiene que ver con el cambio cultural. La presencia de las mujeres, simplemente verlas allí en términos paritarios en los congresos, esa imagen da mucho a la población en el sentido de que las mujeres pueden estar tomando decisiones. A mí me parece que si algo es importante de esta elección, no solamente es que ya están ahí la mitad de mujeres representándonos en el Congreso, sino también reconocer que un cambio cultural incipiente, si lo queremos ver de esa manera, para otros temas, pero en este en particular demostramos que la población vota por las mujeres. Y eso es un cambio fundamental. Creo que eso es algo que hay que relevar, porque las personas que en el pasado, por estereotipos, por los roles que jugamos en el pasado las mujeres, no se decidían a votar, ahora lo hicieron. Y eso es un cambio, es un parteaguas desde mi punto de vista. Y creo que eso va a influir en cómo las mujeres van a impulsar la agenda de igualdad de género. ¿Cuál debiera de ser justamente, en tu opinión, Ana Joaquina, esta agenda legislativa con óptica femenina o por estos temas que son importantes, y si esto esencialmente tuviera que excluir a los hombres? Son temas también de género, entonces son polémicos.
Sí, no creo que deba de excluir a los hombres, sino más bien transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Y esto implica incluir a las mujeres en mayores espacios de toma de decisiones. Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Gobernación, en la Comisión de Seguridad Nacional, ¿no? Incluirlas en la Junta de Coordinación Política para que estén presentes en todos los espacios de toma de decisiones. Y hacia la agenda de igualdad, por supuesto, esperaríamos que se retome todo el tema de compatibilidad de la vida laboral con la vida familiar, la conciliación familiar, vida del trabajo, que retomemos temas como el reconocimiento del cuidado doméstico, el reconocimiento de las trabajadoras del hogar y los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Todos estos temas que impactan a la igualdad sustantiva y, por supuesto, todo el tema de seguridad y violencias hacia las mujeres. Este tema de las mujeres que tocaba ahora Ana Joaquina, Marta, en reparto de comisiones. Vas a la siguiente legislatura en el Congreso, ¿cómo se van a ir dando? Vamos a ver que sí van a estar en las comisiones. No quiero decir que haya unas más importantes que otras, pero hay unas que sí son mucho más, bueno, que definen el presupuesto y definen cosas que son sustanciales en el debate legislativo y en el cual no sabemos todavía si se va a respetar esta paridad de género. ¿Qué sabes al respecto o qué esperarías? Pues necesitamos trabajar de manera estratégica las mujeres que llegamos, porque efectivamente el que lleguemos de manera paritaria, es decir, la mitad de las mujeres al Congreso, no se va a reflejar inmediatamente en la mitad de los espacios, porque esto todavía es una lucha que hay que ir a dar allá adentro. Por ejemplo, la actual Cámara de Diputados tiene 42% de mujeres diputadas y solamente presiden el 30% de las comisiones. Y si revisamos qué comisiones son las consideradas importantes, son muy pocas. Y a nivel donde realmente se toman las decisiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, que es la Junta de Coordinación Política, que están los coordinadores, siguen siendo los coordinadores hombres. Y ese es el espacio donde se decide qué iniciativas aprobar, qué temas se van a empujar, cuáles se van a detener, y ahí es donde no hemos estado las mujeres. Entonces necesitamos las mujeres necesariamente hacer valer el peso político que tenemos, porque no es lo mismo que llegábamos en una minoría y que nuestro partido, nuestro grupo parlamentario nos daba pues cualquier posición a ir en bloque a decir, a ver, nosotros ya representamos la mitad del Congreso y esperamos tener esa misma cantidad de espacios para poder realmente influir en las decisiones, para que esta lógica de la que hablamos, de que la política se haga de manera diferente y tenga una nueva visión, una visión que se complemente con esta visión de las mujeres en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el tema de la agenda que hablaba Ana Joaquina, el asunto de la seguridad. ¿Cómo lo han visto los hombres hasta la fecha? Como un asunto de invertir a las policías, a las patrullas, poner recursos ahí. Desde el punto de vista de las mujeres, el gran problema que tenemos hoy en día con los feminicidios sigue atorado justamente en las policías y en los ministerios públicos. Entonces tenemos que llevar nuestro enfoque y decirles, a ver, no se soluciona solamente así. Y necesitamos llegar a esos espacios, ahí donde están tomando esas decisiones y, entre otras cosas, ponernos de acuerdo nosotras para ir a pedir esos espacios. ¿Será que se tiene que legislar también para la repartición de comisiones y la representación de género hasta en la Junta de Coordinación Política? Yo soy optimista. Yo soy optimista en el sentido de que, demográficamente hablando, habiendo más presencia de mujeres y el número de comisiones a repartir es el mismo prácticamente, pues sin duda habrá más espacio para que las mujeres también estén en las comisiones. No tengo duda tampoco de que esa fuerza que tienen las mujeres, muchas mujeres en los partidos, pues muchas veces, como ocurre también con los hombres, hay que alinear agendas y pues por supuesto hay que tomar decisiones partidistas, pero creo que las mujeres juntas tienen una fuerza que ya la estamos viendo. El cambio en México ha sido muy positivo en los últimos años y yo no tengo duda que mujeres fuertes que llegan ahora, además con amplia trayectoria, van a luchar por esos espacios. Y seguramente si la ciudadanía sigue insistiendo, yo voté por mujeres porque quiero representación de mujeres, pues también las quiero ver tomando decisiones. Yo espero que esa red que pueden tejer las mujeres, pues también esté apoyada por la ciudadanía y que logren esos espacios que se han estado buscando desde hace tanto tiempo. De entrada creo que también es importante el avance que se ha tenido ya en el gabinete anunciado. Tendremos una secretaria de Gobernación, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a ver comentarios en redes sociales. La participación de ustedes es muy importante. Este que dice, las cuotas no son garantía de leyes más igualitarias, pero sí son un buen comienzo.
Y otro comentario que nos dice, Congreso histórico y de avanzada, bien por las mujeres, esto es solo el comienzo, espero pronto un país gobernado por una mujer, ya falta menos, y lo dice un hombre. Y este otro que nos comenta, creo que es un buen paso, pero en mi opinión la paridad no necesariamente es igualdad. Esperemos que las mujeres tengan una mayor participación en el Congreso, más allá del porcentaje. Si quieres dar respuesta a estos comentarios, Ana Joaquín. Sí, yo creo que es justamente hacia allá donde tenemos que aspirar, ¿no? O sea, tenemos que aspirar a la igualdad sustantiva, tenemos que aspirar a colocar o recolocar en la agenda pública temas que han estado digamos, vistos desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de embarazo en adolescentes, ¿no? El tema de embarazo en adolescentes es un tema prioritario al que tenemos que empezar a atender. Y desde el Ejecutivo también tenemos que hacer más políticas que vayan hacia la igualdad sustantiva, ¿no? Políticas que no solamente sean pintar de rosa los taxis, pintar de rosa el transporte público, pintar de rosa las banquetas, no sé, los espacios para las mujeres, ¿no? Sino políticas que realmente impliquen que las mujeres nos sintamos seguras y tranquilas de ir a trabajar, de ir a atendernos a los servicios de salud, de ir a atendernos al espacio público, ¿no? Que nos sintamos tranquilas de caminar y de estar en el mismo espacio. Yo creo que es sustantivo el tema de la violencia contra las mujeres, lo vemos y es parte de ya casi de la normalidad informativa, y perdón que lo diga como normalidad, pero todos los días vemos alguna información que tiene que ver con violencia hacia las mujeres y cada vez mujeres más chicas, no importa la edad, como que es una cosificación, una violencia terrible la que se está viviendo, que yo sí esperaría que el Congreso, Marta, haga algo al respecto. Sí, sin duda, por ejemplo, hace unos días veíamos el caso de la niña que fue asesinada en Zacatecas. Es un caso que, como sucedió también hace algunos meses con alguna joven que fue asesinada en el Estado de México, estamos viendo además una violencia cada vez más centrada, no solamente en las mujeres y las mujeres más jóvenes, o sea, también las mujeres niñas están siendo víctimas de feminicidio, y me parece de manera que muy importante que debe ser una prioridad del Congreso atender el tema de las violencias de género, porque tenemos por lo menos 11 años que de manera consecutiva, de manera prioritaria, con recursos, con leyes, con políticas públicas, se ha estado atendiendo el tema de la violencia de género, y sin embargo no estamos logrando cambiar la correlación. Todos los días tenemos, por lo menos en los datos, que al menos son asesinadas 7 mujeres al día, y esto debería de ser una situación alarmante. E insisto, hay recursos, hay leyes, hay políticas públicas para este tema, y me parece que uno de los temas fundamentales tiene que ver, sin duda, con los huecos que quedan de implementación en la ley, pero por otra parte, cómo promovemos este cambio cultural para identificar cómo también como sociedad estamos influyendo en que se siga generando la violencia. A mí me encantaría ver la Comisión de Presupuesto y de Hacienda Pública presidida por mujeres y con secretarias mujeres. Creo que somos mejores administradas. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Sigan participando. Recuerden que el debate se construye con ustedes. Volvemos. Hay un libro fascinante, se llama Caleidoscopio. Fue escrito por el pintor Brian Easton. Ahí cuenta sus andanzas por el mundo del arte, su encuentro con los grandes escritores y, bueno, su relación con México. Este viernes usted y yo tendremos oportunidad de conversar con Brian Easton. Conversando con Cristina Pacheco, viernes, 20 horas. Hay canciones que se llevan en el corazón. Unos labios queriendo besar son un motivo. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos. Acompaña a Rodrigo de la Cadena y a sus invitados esta semana. Tríos femeninos, Noche Boleros y Son. Viernes 22 horas. Canal 11. Lugares solitarios, apartados de la civilización, revelan la mayor riqueza de vida salvaje. Fragmentos de la naturaleza que albergan una gran biodiversidad. Islas de México, segunda temporada, miércoles 20:30 horas.
Canal 11, orgullosamente Politécnico. Regresamos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la representación femenina en el Congreso mexicano. Se requirieron acciones afirmativas, leyes que establecieron cuotas y hasta candados para lograr la paridad de género. En 1996, la ley electoral en el entonces COFIPE fue reformada para establecer que las candidaturas no pudieran exceder el 70% de un mismo género. En 2007 ya entró en vigor otra reforma que estableció que las candidaturas hacia el Poder Legislativo debían de integrarse cuando menos en un 40% por personas del mismo sexo. Y en 2008 se publicó también en el Diario Oficial de la Federación un cambio de término en el artículo 175.3 del COFIPE y quedó paridad de género en lugar de equidad entre hombres y mujeres. Y hay que recordar también en el 2011 la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que emitió una sentencia conocida como antijuanitas y quedó establecido que la fórmula de candidaturas debe de ser integrada por personas del mismo género para evitar que la candidata electa ceda su lugar al suplente varón. La última reforma, la del 2014, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece y considera que el principio de paridad es exigible en las candidaturas al Congreso e integró también esta sentencia del Tribunal del 2011, conocida como antijuanitas. Bueno, vemos cómo es una conquista histórica, pero también todo ha tenido que tener candados y ha tenido que ser legislado. Incluso en la del 2014 se habla de que se les tiene que dar un porcentaje para capacitación a las mujeres. Las acciones afirmativas, y eso lo dice la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, justamente lo que señala es que estas acciones afirmativas que tú descubriste también, toda esta progresividad en la exigibilidad del derecho y la respuesta del Estado, se tiene que acompañar de medidas adicionales. Es lo que llamamos el ambiente habilitador para que una acción afirmativa tenga éxito. Y por eso hay que acompañarlas de esta manera. Esto de tener recursos dedicados al liderazgo de las mujeres, hacer estos candados, es algo que se tiene que hacer porque no hemos logrado siquiera la igualdad en las oportunidades, la igualdad del trato. Pero la igualdad sustantiva, la igualdad en los hechos, se consigue con estas acciones afirmativas. Y por eso es tan importante que las diputadas, que las senadoras sigan pensando de esta manera. Esto que vemos en lo político tiene que ser, en la participación política, tiene que ser trasladado a las acciones de gobierno, a cómo se norma dentro del gobierno para hacer política pública que vaya a la población. Y pues ahí está. Y Ana Joaquina, también cómo esto puede ir también transmitiéndose y armonizándose en los estados, porque estamos hablando de una realidad en el Congreso Federal y ya en el corte hablaban ustedes acerca de este punto, todo lo que nos falta a nivel estatal. Sí, lo que nos falta a nivel estatal, pero también a nivel de grupos particulares, ¿no? Por ejemplo, las candidaturas de mujeres indígenas, ¿no? Solamente quedaron 3, en inicio iban a ser 6, pero aparentemente solamente van a ser 3. También a nivel estatal, ya bien decía Marta, que va a haber bastantes congresos con paridad, pero también hay algunos estados en particular donde hay que poner énfasis porque está todavía muy por debajo la participación, ¿no? Y en las alcaldías, ¿no? También ayudar a que formar liderazgos para que las mujeres estén en las alcaldías, pero también para erradicar esta forma de violencia contra las mujeres en la participación política, ¿no? Y ahí también creo que también tenemos que pensar claramente en la transversalización de la perspectiva de género al interior de los partidos políticos, ¿no? O sea, que esta cultura que bien mencionaba Paz de las mujeres en la participación política siga permeando y se siga viendo como lo natural, lo normal. Sino como una cuota, como una ley que cumplir en las listas, de que además tienen que alternarlas, pero tienen que poner suplentes del mismo género para evitar y poner como muchos candados, que sea parte de la normalidad también demográfica de nuestro país. Y vamos a ver cómo va el sondeo que hicimos en redes sociales. Hemos preguntado, ¿crees que sea necesaria una bancada exclusiva de mujeres en el Congreso para impulsar la agenda legislativa femenina? La mayoría ha respondido que no hasta ahora porque sería excluyente y es una propuesta que traes como diputada electa, Marta Tagle.
Sí, porque justo de esta historia que platicabas de cómo ha venido evolucionando el tema del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, lo que hay que poner como en el centro es que se ha logrado justamente gracias a una alianza estratégica entre las mujeres. Las mujeres hemos tenido la capacidad de trabajar de manera plural, diversa, con las mujeres de la sociedad civil, con las mujeres de la academia y con las mujeres dentro de las instituciones del Estado, tanto las instituciones del Ejecutivo como de instituciones electorales, para poder ir dando estos avances. De otra manera, el llegar hoy en día, incluso de manera acelerada, nos colocamos ya como uno de los primeros países en alcanzar la paridad en el Congreso, estamos en el ranking mundial en el tercer lugar en el Senado. Lo hemos logrado de manera tan acelerada por estas alianzas estratégicas, porque las mujeres hemos venido trabajando de manera estratégica para seguir dando el siguiente paso, o sea, pasándonos además la estafeta. Entonces, ahorita que llegamos tantas mujeres, o sea, que somos prácticamente la mitad, no podemos desaprovechar el momento y necesitamos nuevamente, aprendiendo de esta experiencia, unirnos, ver cuáles son los temas y ponernos de acuerdo para empujarlos de manera conjunta, independientemente del partido del que vengamos. Porque muchas veces el tema de los partidos, de los grupos, te hacen que te bajes, que no estés en una agenda, aunque quisieras apoyarla. Y la intención de tener una bancada de mujeres es que no va a ser para siempre, pero sí va a ser sobre una agenda y con mecanismos muy claros de discusión interna. Esa agenda debe incluir cuáles son los temas que de manera consensuada veamos que son los importantes en este momento. Un asunto fundamental van a ser los presupuestos de género y transversales, pero es sobre esa agenda decir, en estos temas vamos a ir juntas y no va a importar la posición que tengan nuestros partidos y, por supuesto, iremos a convencer a los partidos, porque también sabemos que las cosas se aprueban por mayoría y necesitaremos también convencer a los que no estén de acuerdo. A ver, pero es necesario, y aquí lo pongo en la mesa, que sean puras mujeres las que tengan esta agenda legislativa. Por ejemplo, pienso en los derechos reproductivos, en el derecho del trabajo y la maternidad, en la violencia de género, en la violencia doméstica. ¿Es necesario tener este grupo de mujeres de distintos partidos? ¿Por qué excluir a los hombres? Pues quizá la pregunta no tendría que ser si es necesario o no. Lo que sí sabemos es que es efectivo. Es efectivo que las mujeres estén juntas, que vayan juntas, porque es así como se ha ido construyendo la agenda de género y se ha ido cumpliendo esa agenda de género. Llevamos más de 20 años, desde Beijing, impulsando toda esta agenda, y si no es por el impulso que le dan las mujeres, hoy no estaríamos hablando aquí de los temas que estamos hablando. Por supuesto que cada vez más hay hombres convencidos que trabajan con las mujeres, que son feministas, y hay que reconocer ese trabajo también, pero no se trata de excluirlos, se trata de conformar, entiendo yo, una red que impulse la agenda de género, de igualdad. Porque y algo que es muy importante convencer en los partidos y convencer en el Congreso, es que cuando las mujeres avanzan, avanza la sociedad. Es muy importante decir que cuando las mujeres ganan, ganan las familias. Entonces, es algo que implica un cambio cultural, y esa red tejida desde los congresos sin duda va a dar frutos muy importantes. ¿Cuál es tu posición, Ana Joaquina, sobre una bancada solo de mujeres? Me parece que debe de haber alianzas estratégicas con los hombres, ¿no? Creo que son aliados en muchos espacios, y en algunos espacios hay que convencerlos de diferentes maneras para avanzar hacia la igualdad sustantiva, ¿no? Es interesante, y no hemos puesto sobre la mesa tampoco, este reporte de igualdad de género que sacó el Foro Económico Mundial, ¿no? En donde, en efecto, México retrasa varios lugares en igualdad sustantiva, ¿no? Y una de las cuestiones más importantes, además de lo de las violencias, es, por supuesto, todo el tema que tiene que ver con la inserción de las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Esto, digamos, si no están los hombres también aliados en la repartición del trabajo de cuidados y en la repartición del trabajo doméstico, pues no hay manera de que las mujeres se inserten en el espacio público, ¿no? Entonces, no me parece que sea una agenda excluyente, pero creo que debe de ser una agenda de aliados y de ir educando a las nuevas generaciones como hombres feministas también, ¿no? Vamos a ver comentarios en redes sociales, casi llegamos al final del programa. Que dice, la paridad ya no depende de la voluntad de dirigentes políticos o de corrientes ideológicas, los partidos están obligados a cumplirla al integrar los congresos. Y otro más que nos dice, es una pregunta, ¿el que haya más mujeres en el Congreso garantiza leyes más igualitarias? Marta. Pues mira, no, también las feministas somos muy conscientes de que el cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género,
No es una obligación que las mujeres que lleguemos al Congreso tengamos esta conciencia, pero sí estamos muy claras también de que las mujeres llegamos con nuestras vivencias propias, o sea, hemos vivido la misma realidad que los hombres desde otro punto de vista y necesariamente eso se va a ver reflejado en el diario acontecer del legislativo. Me acuerdo mucho cuando la primera vez que llegué de diputada y pude convivir con diputadas de otras corrientes ideológicas, que a lo mejor viéndonos de lejos sabíamos que teníamos diferencias ideológicas, pero conviviendo en el día a día nos dábamos cuenta que teníamos las mismas complicaciones, ¿no? El tema del cuidado de los hijos pequeños, cuando teníamos que salir a una comisión de viaje, cosas que los hombres no tienen, por ejemplo. O sea, los hombres tienen a su casa encargada por allá, ¿no? Y este tipo de vivencias las llevamos al ámbito de lo público y entonces nos obliga a tomar decisiones de manera diferente. Entonces, esa es la apuesta, que estas mujeres con estas vivencias en todos estos espacios lleguemos a pensar de manera diferente cómo tomaríamos decisiones públicas que mejoren también la vida de esas otras mujeres que están fuera del Congreso. Bueno, pues llegamos al final y tenemos un breve tiempo para conclusiones, Paz. Pues que estamos en un momento histórico. Es algo que quizá muchas de las feministas que estamos todavía en esto, no nos imaginábamos que iba a ocurrir en México en tan poco tiempo. Estoy pensando en Beijing, en la conferencia mundial. Y bueno, hay que aprovechar este momento, creo que es un momento histórico, la democracia sin las mujeres no va, y esta oportunidad histórica, pues sin duda, no solamente las mujeres, yo creo que tenemos que hacer conciencia en que toda la población sale ganando cuando participan las mujeres. Ana Joaquina. Sí, también creo que es un momento histórico muy importante. Y creo que no hay que desaprovecharlo, ¿no? Es el que las mujeres estemos en el espacio público nos hace cuestionar todos estos discursos públicos que existen sobre nuestra valía, sobre probar de más, sobre autoexigirnos de más para poder pertenecer a un espacio público, ¿no? Y creo que es momento de que ese discurso empiece a modificarse debido a la inmensa presencia de mujeres en el espacio público, ¿no? Y creo que eso va a ir no solo modificando el discurso, sino generando prácticas hacia la igualdad sustantiva. Marta Tagle. Pues yo creo que la paridad sin duda ha significado en este momento el alcanzar de manera numérica un número muy importante de mujeres en los espacios de toma de decisiones, que además se ve reflejado en otros, en el Ejecutivo particularmente, veremos a más mujeres ahí en los espacios donde se toman decisiones. Y el gran reto que tenemos de frente es que los números se conviertan en un cambio de calidad de vida para las mujeres y los hombres de este país. De que realmente esta llegada de más mujeres a estos espacios representen cambios sustanciales, no porque sea una responsabilidad de las mujeres, sino porque justamente nosotros hemos buscado que esta visión de cómo se toman las decisiones sea complementaria entre las mujeres y los hombres y que esto procure mejores decisiones públicas que favorezcan a la sociedad. Al final de cuentas tenemos muchos retos por delante, pero de entrada es una buena noticia que tantas mujeres estén llegando hoy en día al Congreso y a tantos espacios importantes. De acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también por sus comentarios en redes sociales. Las acciones para la igualdad de género en el Congreso ya no están supeditadas a la buena voluntad de los gobiernos, de los partidos o a la filantropía o a los discursos tantos que hemos escuchado incluyentes en campañas. Son una realidad y hoy más que nunca representan un reto muy grande en el siguiente Congreso. Y no porque las mujeres estén obligadas a demostrar que pueden, sino porque con ellas esperamos una representación más equilibrada en la agenda legislativa cuando hay temas como la violencia de género, los feminicidios, las desapariciones y agresiones, sobre todo a menores de edad. Una terrible realidad que nos toca sortear socialmente y que esperamos que ya se detenga. Nos vemos en la próxima emisión. Muy buenas noches.